El antiguo Egipto fue una civilización que existió durante más de 3 milenios, desde alrededor del 3100 a.C. hasta la conquista romana en el 30 a.C. Durante este periodo, Egipto pasó por varias fases y periodos diferentes, incluyendo el Antiguo Reino, el Medio Reino y el Nuevo Reino. Durante este tiempo, hubo muchas conquistas y logros notables. Las pirámides del Antiguo Egipto se consideran una de las maravillas del mundo antiguo, y fueron construidas hace unos 4500 años. Fueron construidas durante el periodo del Antiguo Imperio Egipcio, que se extendió desde alrededor del 2686 a.C., hasta el 2181 a.C. Las pirámides fueron construidas para servir como tumbas para los faraones de Egipto, y fueron construidas con enormes bloques de piedra cortados de canteras locales. La mayoría de las pirámides se construyeron durante un periodo de alrededor de 100 años, y la más grande de ellas, la Gran Pirámide de Giza, fue construida durante un periodo de 20 años. Las pirámides se construyeron en varias fases, comenzando con una base ancha que se construyó con bloques de piedra macizos. A partir de ahí, las paredes de la pirámide se construyeron en niveles, cada uno más pequeño que el anterior, hasta que la pirámide estuvo completa. Los antiguos egipcios tenían conocimientos avanzados de matemáticas e ingeniería, lo que les permitió construir estas impresionantes estructuras. Utilizaron técnicas como la inclinación de los lados de las pirámides para evitar que las piedras se deslizaran fuera de la estructura, y también utilizaron rampas para transportar los bloques de piedra hasta la cima de las pirámides. Además, también utilizaron sistemas de palancas y cuerdas para levantar los pesados bloques de piedra, y utilizaron tablones de madera para transportar los bloques de piedra de una zona de construcción a otra. La construcción de las pirámides fue una tarea monumental que involucró a muchos trabajadores, incluyendo escultores, carpinteros, albañiles y muchos otros. Se cree que miles de personas trabajaron en las pirámides en cualquier momento. Los antiguos egipcios tenían un buen conocimiento de la anatomía humana, adquirido principalmente a través de prácticas de embalsamamiento. También realizaron disecciones en cadáveres humanos para comprender mejor la anatomía. Utilizaron una amplia variedad de plantas medicinales para tratar diversas enfermedades. Fueron hábiles en cirugías simples, como la extracción de piedras en los riñones. También fueron pioneros en el uso de vendajes y yeso para inmovilizar fracturas óseas. Se preocupaban por la higiene y la limpieza. Tomaban baños diarios y usaban perfumes y aceites para mantenerse frescos. También tenían un sistema avanzado de alcantarillado para mantener las ciudades limpias. El antiguo Egipto influyó en el posterior desarrollo de la medicina en todo el mundo, y muchos de los tratamientos y prácticas médicas que utilizamos hoy tienen sus raíces en la antigua medicina egipcia. El sistema de escritura jeroglífica fue utilizado por los antiguos egipcios durante más de 3000 años, desde alrededor del 3200 a.C. hasta la época de la conquista romana en el siglo I después de Cristo. Este sistema de escritura estaba compuesto por una combinación de logogramas, símbolos que representaban palabras completas, ideogramas, símbolos que representaban conceptos, y fonogramas, símbolos que representaban sonidos. Los jeroglíficos se escribían en papiros, piedras y otros materiales y se utilizaron para registrar una amplia variedad de información,
incluyendo textos religiosos, históricos y administrativos, así como textos literarios, poéticos y científicos. Los escribas egipcios fueron entrenados para leer y escribir jeroglíficos y se convirtieron en altamente especializados en su arte. Utilizaban diferentes estilos de escritura jeroglífica, dependiendo del contexto y del propósito del texto. Los jeroglíficos fueron descifrados por primera vez a principios del siglo XIX, gracias al trabajo del lingüista francés Jean-François Champollion. La decodificación de los jeroglíficos permitió a los estudiosos comprender mejor la historia y la cultura de los antiguos egipcios, así como descubrir mucha información importante sobre el desarrollo de la escritura en general. Los egipcios eran notables por su habilidad en matemáticas y geometría, y sus logros en estos campos fueron fundamentales para el desarrollo de la civilización egipcia y para la historia de las matemáticas. Utilizaban un sistema de numeración basado en 10, con símbolos jeroglíficos para representar las unidades, decenas, centenas, etc. También desarrollaron técnicas avanzadas de aritmética, incluyendo la adición, sustracción, multiplicación y división. En geometría, los egipcios eran conocidos por su habilidad para medir y dibujar figuras geométricas. Usaban la geometría para medir tierras, construir edificios y crear objetos decorativos. Los egipcios eran capaces de calcular el área y el volumen de figuras complejas, incluyendo pirámides y esferas, usando métodos geométricos avanzados. Uno de los ejemplos más notables de los logros matemáticos de los egipcios es el llamado Papiro de Rin, un documento matemático que data del siglo XV AC. Contiene más de 80 problemas matemáticos, incluyendo problemas de aritmética y geometría, así como métodos para resolverlos. Los antiguos egipcios fueron notables por sus logros en matemáticas y geometría, y sus contribuciones fueron fundamentales para el desarrollo de estos campos a lo largo de la historia. La agricultura y la irrigación fueron fundamentales para la economía y la sociedad del antiguo Egipto. La mayor parte del país consistía en tierras áridas y desérticas, pero a lo largo del río Nilo, existía un fértil valle que permitió el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de una civilización avanzada. Los egipcios usaban la inundación anual del río Nilo para fertilizar sus tierras. Construyeron canales y diques para controlar el agua y distribuirla entre las tierras cultivables. La irrigación era crucial para el éxito de la agricultura, ya que la mayoría de los cultivos necesitaban ser regados regularmente. El agua también se utilizaba para la cría de ganado y la pesca. Los egipcios cultivaban una gran variedad de cultivos, incluyendo trigo, cebada, lino, frutas, verduras y papiro. El trigo y la cebada eran los cultivos más importantes, ya que se utilizaban para hacer pan y cerveza, que eran alimentos básicos en la dieta egipcia. El lino se utilizaba para hacer ropa y el papiro para hacer papel. La agricultura era realizada principalmente por campesinos que trabajaban en pequeñas propiedades. El Estado era el mayor propietario de tierras y controlaba la mayoría de las tierras cultivables. Los campesinos estaban obligados a pagar impuestos al Estado y trabajar en obras públicas. La agricultura y la irrigación eran tan importantes para el antiguo Egipto que eran reverenciadas como divinidades. Hapi, el dios del río Nilo, era adorado como la fuente de la fertilidad, y Osiris, el dios de la agricultura, era responsable de garantizar la cosecha.
La agricultura y la irrigación fueron fundamentales para el éxito del antiguo Egipto. La habilidad de los egipcios para controlar las aguas del río Nilo y cultivar las tierras fértiles permitió el desarrollo de una sociedad avanzada y una economía próspera. La momificación era una práctica común entre los antiguos egipcios, que creían que la preservación del cuerpo después de la muerte era esencial para garantizar la vida eterna. La técnica de momificación involucraba la extracción de los órganos internos del cuerpo, que se colocaban en frascos especiales llamados vasos canopos, y el secado del cuerpo con natrón, un compuesto de sales de sodio encontrado en el desierto. Después del secado, el cuerpo se envolvía en vendas y se trataba con resinas y aceites aromáticos para conservarlo. Los egipcios creían que el Ka, o alma, necesitaba del cuerpo momificado para sobrevivir en la vida después de la muerte, por lo que era importante preservarlo. Las momias eran enterradas en tumbas elaboradas, con objetos personales, alimentos y bebidas para ayudar al fallecido en su viaje a la vida después de la muerte. Las tumbas a menudo estaban decoradas con inscripciones y pinturas que retrataban la vida del fallecido y sus logros. La momificación era una práctica reservada para los más ricos y poderosos de Egipto, ya que era un proceso costoso y prolongado. Sin embargo, incluso los egipcios con menos recursos intentaban preservar los cuerpos de sus seres queridos a través de métodos más simples de secado y conservación. Hoy en día, la momificación es una valiosa fuente de información para los arqueólogos e historiadores que estudian la cultura y la historia del antiguo Egipto. Las momias y sus tumbas proporcionan pistas sobre las creencias religiosas, la vida cotidiana y la tecnología de los antiguos egipcios. El arte y la arquitectura de los antiguos egipcios son muy famosos y distintivos, influenciando varias culturas en todo el mundo. Los egipcios crearon una rica tradición artística que se desarrolló durante alrededor de 3000 años, desde el período predinástico. El arte egipcio se caracteriza por su enfoque simbólico y estilístico, y por los materiales utilizados. Los egipcios produjeron esculturas en piedra y madera, pinturas en paredes y cerámica, y joyas en oro y piedras preciosas. Sus obras de arte son notables por su precisión y detallismo, especialmente en las representaciones humanas, animales y divinidades. Las figuras humanas generalmente eran retratadas en perfil, con ojos y torso girados hacia un lado, y la cabeza y los pies girados hacia el otro. Este enfoque simbólico y estilístico se utilizó para enfatizar la estabilidad y el orden de la sociedad egipcia. La arquitectura egipcia también es muy conocida por sus grandes construcciones en piedra, incluyendo templos, pirámides y obeliscos. Estas estructuras generalmente se construyeron para servir a propósitos religiosos y funerarios. Las pirámides, por ejemplo, se usaban como tumbas para faraones y sus familias, mientras que los templos eran lugares de culto para los dioses y santuarios para la conservación de los muertos. Los egipcios desarrollaron técnicas avanzadas de construcción en piedra, incluyendo el uso de rampas y poleas para mover grandes bloques de piedra. También desarrollaron el arte de la escultura en relieve, donde se esculpían figuras en piedra y luego se coloreaban para agregar más detalles. La arquitectura egipcia tenía un propósito práctico y religioso, pero también era una forma de arte que expresaba los valores y creencias de la cultura egipcia. El arte y la arquitectura de los antiguos egipcios son distintos e influyeron en varias culturas alrededor del mundo.
El enfoque simbólico y estilístico, los materiales utilizados, la precisión y detalle en las representaciones, y las técnicas avanzadas de construcción en piedra fueron características fundamentales del arte y arquitectura egipcios. La mitología egipcia es un conjunto de creencias, historias y mitos que fueron desarrollados y practicados por el antiguo pueblo egipcio por más de 3000 años. Esta mitología es rica en dioses, diosas, héroes y monstruos, y su influencia puede ser encontrada en toda la historia de la antigua civilización egipcia. Los egipcios creían que el universo era gobernado por una variedad de dioses y diosas que controlaban el sol, la luna, el cielo, la tierra, el río Nilo y otros elementos naturales. Cada divinidad tenía su propia personalidad, apariencia y poderes, y a menudo eran representados con cabezas de animales u otros símbolos. Uno de los dioses más importantes en la mitología egipcia era Ra, el dios del sol. Se creía que era la fuente de toda la vida, y su paso por el cielo todos los días era visto como una manifestación de su poder. Otros dioses importantes incluyen a Osiris, el dios del submundo, Isis, la diosa de la maternidad y la magia, y Horus, el dios del cielo y los reyes. Además de los dioses, la mitología egipcia también presenta varias historias de héroes y monstruos, como la leyenda de Osiris e Isis, la batalla entre Horus y Seth, y la historia de Ra y la serpiente Apophis. Estas historias a menudo retratan la lucha entre el bien y el mal, y son frecuentemente utilizadas como una forma de explicar eventos naturales, rituales religiosos y tradiciones culturales. La mitología egipcia tuvo una gran influencia en la religión, arte, literatura y cultura del antiguo Egipto. Sus historias y personajes todavía son estudiados y admirados hasta el día de hoy, y continúan inspirando la imaginación y la creatividad de las personas en todo el mundo. La construcción de templos era una actividad importante en el antiguo Egipto, ya que los templos eran considerados la casa de los dioses y un lugar de culto y adoración. Los templos eran construidos en todo el país y variaban en tamaño y complejidad, desde pequeñas capillas hasta enormes complejos de templos. La construcción de un templo generalmente comenzaba con la selección del sitio, que era elegido en función de consideraciones geográficas y religiosas. Luego, el proyecto del templo era elaborado por arquitectos y sacerdotes, quienes decidían sobre el diseño, las dimensiones y los materiales de construcción a utilizar. Los materiales de construcción más comunes utilizados por los antiguos egipcios eran piedra caliza, granito, arenisca y ladrillos de barro. La piedra era frecuentemente extraída de canteras cercanas al lugar del templo y transportada por medio de barcos, trineos y carros tirados por bueyes o burros. Una vez que el proyecto del templo estaba finalizado, la construcción comenzaba con la construcción del cimiento y la creación de una base sólida. Luego, las paredes eran levantadas y el techo era añadido. Los templos generalmente tenían muchas habitaciones y corredores, además de salas de culto y adoración, donde los sacerdotes realizaban ceremonias y ofrendas a los dioses. Los templos eran frecuentemente decorados con pinturas y relieves, que retrataban escenas de la vida diaria, historias mitológicas y eventos importantes. Las columnas también eran comunes en muchos templos, con muchas de ellas siendo decoradas con jeroglíficos e imágenes de dioses y faraones. La construcción de templos en el antiguo Egipto era una tarea compleja y exigía muchos trabajadores, arquitectos y sacerdotes. Sin embargo,
los templos terminaron convirtiéndose en algunas de las estructuras arquitectónicas más impresionantes y duraderas de la historia, que continúan fascinando e inspirando a las personas hasta el día de hoy. Los antiguos egipcios usaban un sistema de numeración decimal, basado en el número 10. Utilizaban símbolos jeroglíficos para representar números, y cada símbolo tenía un valor diferente. Los números se escribían de derecha a izquierda, comenzando por el dígito menos significativo. Los símbolos se repetían para representar valores mayores. Los números del 1 al 9 se representaban por un solo símbolo. Los números del 10 al 90 se representaban por un símbolo multiplicado por 10, y los números del 100 al 900 se representaban por un símbolo multiplicado por 100. El sistema de numeración egipcio puede haber sido limitado en comparación con los sistemas numéricos modernos, pero era muy eficiente para realizar cálculos aritméticos simples, como la suma y la resta. El antiguo Egipto fue una civilización fascinante e influyente que floreció durante más de 3000 años, dejando un legado duradero. Aunque el antiguo Egipto dejó un valioso legado, la civilización también tenía sus desventajas, como la explotación de los trabajadores y la esclavitud. Es innegable que la cultura egipcia sigue fascinando e inspirando a personas de todo el mundo, y su legado sigue siendo estudiado y apreciado en la actualidad.